Dios bendiga de una manera especial a toda esta gente que se está conectando, así que le bendecimos en el nombre de Jesús a toda la gente de Europa, Centroamérica, de Estados Unidos. Hoy tenemos, hermano, un testimonio bien poderoso. Ustedes saben que en estos días hemos estado hablando mucho sobre el tema de los duendes, es decir, hablando sobre estos espíritus que se mueven, por decirlo así, en la naturaleza, en lo que tiene que ver el plano elemental. Pero hoy no estoy solo, estoy con una persona que ha tenido experiencia con estos seres del plano elemental, como también ha tenido experiencia con los demonios que han tomado la figura de estos seres del plano elemental. Así que yo quiero dejarla a ella con todos ustedes y que ella se presente. Dios le bendiga, mi nombre es Elian y bueno, como ha dicho el pastor, estaré dando mi testimonio en cuanto a lo que los duendes y mis experiencias. Bueno, tú sabes, Ellie, de que este tema de lo que es el plano elemental, tú sabes que a mí Dios me llevó a ese plano y es un plano bien hermoso. Cuando Dios me llevó a ese plano, yo podía ver como muchas casas, pero eran casas como que eran pequeñas, muchas casas pequeñas y hermoso. Todo ahí era lindo, lo que yo pude ver ahí. Y el Señor me decía, ese es el plano elemental, donde se mueven los visitantes a los cuales ustedes les llaman duendes. Quiero aclarar esto antes de que tú empieces con el testimonio, que cuando hablamos de visitantes, yo no me estoy refiriendo a lo que la ufología enseña referente a los extraterrestres y a esas cosas, porque todo lo que no es del planeta Tierra es un extraterrestre. Hasta los ángeles son extraterrestres porque no pertenecen al planeta Tierra. Pero cuando estamos hablando de estos seres elementales, en el plano elemental se les conocen como visitantes. Es decir, allí no es como en el plano físico, que uno dice duende, uno dice elfo, hadas, no. En el plano espiritual, en ese plano elemental, ellos todos se les conoce como visitantes. Entonces yo quiero escuchar tu testimonio, ella, así que te dejo ahí para que entonces me empiece a explicar. Bueno, yo estuve viendo el vídeo de los duendes y la verdad es que me llama mucho la atención porque como el pastor había explicado, yo pensaba que los duendes y los visitantes era lo mismo. Pero bueno, gracias al vídeo pude obtener la aclaración de lo que era. En mi experiencia, yo fui varias veces a lo que el pastor le llama el plano elemental, que era un lugar en la naturaleza perdida, pero un lugar muy, muy, muy bonito, un lugar donde estaban esos seres, duendes o visitantes, como el pastor le suele llamar. Allí yo recuerdo que el sentimiento principalmente que sentía era un sentimiento de paz, de amor, de armonía. Eran unos sentimientos muy bonitos y cuando estuve allí estaban esos seres allí, era como estaban conviviendo ellos allí y era como un mundo diferente, pero con los visitantes o los duendes como lo conocemos. Y yo recuerdo principalmente, llegué a ir a lo mejor como 2 o 3 veces y el objetivo, por lo que recuerdo y entiendo, es que parece que ellos querían que yo conociera sobre ese mundo que existía, porque ellos me mostraban el lugar, me mostraban los lugares allí que había y yo simplemente observaba y miraba. Yo pensaba que a lo mejor esto era, no sé, que son cosas que son inimaginables, porque, a ver, hoy día no creemos en esas cosas, ¿no? Mucha gente es muy, ¿verdad? Pero yo creo que Dios me dio la oportunidad de poder ir allí y poder conocer lo que es ese lugar. Y bueno, ellos hablaban, yo no entendía el idioma, pero sé que hablaban entre ellos y eran lo que llamamos duendes o, bueno, o visitantes, como suele llamar el pastor, pero era un lugar muy bonito, era otro mundo realmente. Mira, Ellis, para que tú sigas explicando,
para que la gente más o menos pueda entender el cambio de palabras de visitante y duende. Mira qué pasa. Lo que pasa que en el plano físico, la gente a estos seres de estatura pequeña le llama duende. Ahora, el término duende tiene que ver con mágico, pero también el término duende tiene que ver con dueño de casa. Es decir, se está hablando de un ser que se hace dueño de un lugar, se hace dueño de un terreno, se hace dueño de una casa y siempre aparece en esa casa. Ahora, cuando se habla de los visitantes, a los cuales los duendes, a lo que nosotros le llamamos duendes, que son demonios, toman la imagen de estos seres del plano elemental. Ellos toman la imagen de estos seres, es decir, su estatura. Muchas veces les distorsionan el rostro y otras veces toman el rostro que realmente tienen los visitantes. Ahora, ¿por qué en ese plano espiritual o elemental se les llama visitante? Porque ellos tienen la facultad de poder pasar a este plano, porque este plano es un plano paralelo a lo que tiene que ver ese plano elemental. Y ellos tienen esa facultad de poder pasar de este lado. Pero cuando ellos pasan de este lado, lo pueden ver personas que son de un buen corazón. Dios puede permitir que quizá lo vean. Los niños en su mayoría también pueden verlo y tener contacto con estos seres que son de la naturaleza. Es decir, estos seres, por eso tú ves que la gente dice la naturaleza tiene vida. Claro que la naturaleza tiene vida, porque hay seres que Dios creó que cuidan de esa naturaleza independientemente a lo que son los ángeles. Entonces, los demonios nunca han querido que el ser humano conozca realmente de estos seres espirituales. Entonces, por eso los demonios toman la figura de ellos y le venden al mundo como que estos seres elementales son malos. Por eso, en un vídeo que nosotros tuvimos anteriormente, yo le hablaba a ustedes que en el plano elemental se respira una paz, emana una paz. Y eso fue lo que tú viviste. Explícanos un poquito más sobre eso. Bueno. Sí, háblanos del plano elemental, que tú nos decías de que allí tú sentías como que emanaba paz y esas cosas. Sí, mayormente eran como mostrándome ese mundo. Me estaba guiando una persona y esa persona me llevaba por lugares, como no me hablaba, porque no me hablaba, pero me llevaba me llevaba y me mostraba el lugar y yo iba mirando el lugar y como que me enamoré del lugar porque sentí unos sentimientos muy bonitos, son sentimientos que son como inexplicables, pero la sensación de estar allí era una sensación inexplicable, la verdad. Yo recuerdo que la última vez que recuerdo que fui, estaban como despidiéndose y esa vez me hicieron así, como que mirara como todo el paraíso, toda la belleza de ese lugar. Y bueno. Y otra cosa, ella, y la persona que te guiaba, ¿era de estatura pequeña o era grande? Era de mí, yo era pequeña y también me imagino que era pequeño también, era como de mi estatura más o menos así. Ok, si cuando tú entraste a ese plano, en ese plano, tú te viste pequeña. Sí, yo era pequeña, claro. Sí, porque es algo bueno que ustedes sepan, que los seres elementales siempre se presentan como pequeños, pero hay veces que se presentan también de una estatura grande. Pero eso mayormente pasa cuando a ti Dios te lleva al plano elemental de ellos. Y cuando ellos también se le presentan a los niños en el plano físico, ellos también se presentan también del tamaño de un niño también normalmente. Ahora, yo quiero que tú nos cuentes la parte cuando tú tuviste la experiencia con estos seres que se te presentaron. Yo creo que fue en tu casa
que tú tuviste una experiencia. Háblanos de esa experiencia. ¿De la otra que le comenté que le sujeté o cuál? La que tú me explicabas de que ahí fue que tú supiste por el video que tuviste de que habían sí seres del plano elemental que sí son buenos, que fue lo que tú viviste cuando se te llevó ese mundo, pero también te diste cuenta de que realmente los demonios toman la figura de estos seres elementales. Sí. Cuando yo estuve viendo el vídeo de la otra chica que estuvo hablando de los duendes y los visitantes, a mí me llamó algo la atención, y es que yo había tenido una experiencia hace unos 3 meses o así, sobre que yo vi, mi espíritu estaba en el aire, y es que yo miré hacia abajo, y cuando miré, vi una fila como de duendes, pero guerreros, iban como en forma de batalla. Y cuando iban en forma de batalla, yo me sorprendí, porque son cosas que uno no suele ver así normalmente. Y ellos hablaron un idioma extraño, y luego mi espíritu bajó a donde ellos estaban, y luego yo me vi en otro plano donde estaba encarcelada, me tenía secuestrada, y pasé un proceso muy fuerte allí, pero un proceso negativo, la verdad, y que luego se materializó en mi vida física aquí, donde estamos ahora. Y yo entendí, por lo que se explicó, que eso eran los demonios, que estaban como duendes, pero estaban como con armadura de guerra. Estaban ellos. Y yo entendí por eso que eran los demonios, lo que era realmente lo contrario a los de la otra parte. Exacto, porque en la otra parte tú lo que sentías era paz. Claro. Tú lo que sentías era amor, muy diferente a lo que te pasó ahora en este contexto de ahora. Sí. Eran dos cosas diferentes, que es lo que la gente tiene que entender. Porque aquí nosotros lo que estamos diciendo es que los demonios, en la mayoría de veces, lo que nosotros vemos, esos seres pequeños, la mayoría de veces son demonios. Pero hay en otros casos de que se trata de espíritus elementales que se mueven en ese plano. Miren, es tan así que la gente que utiliza mucho y pone en sus jardines estatuillas de duendes, de gnomos, si ellos supieran que ellos poniendo esas estatuillas de esas imágenes, de esos duendes que van a cuidar su jardín, ellos lo que no saben es que ellos abren puerta al mundo espiritual para que demonios sean los que poseen realmente su casa. Y por eso tú ves que en la mayoría de los lugares donde se tienen estos duendes, hay mucho problema, a veces en la casa de ruina, de miseria, desunión, es decir, se mueven muchas cosas extrañas, donde los objetos se empiezan a perder, y esto es producto de que los demonios son los que hacen estas cosas, tomando la imagen de estos seres elementales. Yo sé que tú también me hablaste de otra experiencia que tú tuviste, como que tú supiste de un visitante, creo que fue, ¿verdad?, que llegó a tu casa y estaba como por la zona de donde estaban las frutas. Háblame un poco de eso. Esto fue un poco más reciente, hace a lo mejor un mes, hace poco. Yo estuve en la cocina, no sé qué hacía, estaba en la cocina y yo sentí una presencia extraña. Yo, como ya tengo experiencia que sintiendo espíritus y eso, ya me quedé quieta. Y cuando yo me quedo quieta, yo veo que se va como acercando la presencia, estaba como en el suelo y iba como despacio. Y yo me quedé quieta porque no quería, estaba como esperando a ver qué pasaba. Y luego, cuando yo iba como a girar para mirar, me doy cuenta que se fue muy rápido y se subió inclusive hasta las frutas. Yo no llegué a visualizarlo en sí, pero sí, no sé por qué me llegó a la mente que era un duende. Me llegó a la mente que era un ser espiritual, que era algo pequeño que pasaba. Pero, Eji, una pregunta, pero cuando tú sentiste la presencia de que tú sabías sí que era un duende, ¿tú no sentiste que podía ser un demonio tomando la figura de un duende, o tú pudiste sentir, ya que tú tienes el conocimiento ahora por lo que hemos hablado,
que se trataba entonces de realmente de un visitante, de un espíritu de lo que se mueve en el plano elemental. Yo creo que el objetivo era como que yo lo mirara, porque yo sentí los pasos despacios y yo, claro, cuando sientes algo tú miras de repente, pero es que yo no quería mirar realmente y me quedé quieta a ver qué pasaba. Pero es que cuando yo miré así rápido, ya pasó corriendo y, a ver, yo hasta llegué a pensar, como le comenté, que era un ratón, pero era imposible que era un ratón porque la velocidad, el tiempo, y es que yo pensé en el momento, pensé inmediatamente que fue un duende, porque la intención era como que yo lo mirara y justamente, no sé, mi espíritu me dio a entender que era un duende. Y es que inclusive las frutas, se entró en el frutero y las frutas las tiró. Estaba el frutero y las frutas, se entró como dentro de las frutas y fue a una velocidad que no sé cómo explicarlo, pero fue todo muy deprisa. Yo luego, como yo pensaba, yo me puse a reprenderlo porque yo pensaba, claro, que eran demonios, porque gracias a su aclaración luego pude entender que pudo haber sido un visitante, porque yo pensaba que los duendes en sí eran demonios. Sí, porque realmente a lo que nosotros llamamos duende, que se conocen como visitantes en el plano elemental, realmente los demonios es que han dañado el asunto, presentándolo de esa manera, pero los visitantes o los seres del plano elemental, cuando ellos se presentan, ellos no causan miedo y lo que emana de ellos realmente es una paz. O sea, pero no te hacía la pregunta, porque yo sé que antes tú no tenías este conocimiento que tiene ahora, porque después que hicimos el video, es que tú empiezas a entender. Ahora, ¿qué tú pudiste entender en lo que tú viviste como la experiencia? Que se trataba de un demonio que estaba tomando la figura de un ser elemental, o se trataba realmente de un ser elemental. Yo no tuve miedo, solo sentí la presencia. Es que ahí estoy un poco confundida, sinceramente, porque no puedo distinguir. Yo no sentí miedo, pero sí sentí la presencia y me extrañó mucho la forma. Me estaba como vigilándome, ¿sabes? Estaba como vigilándome y como me vigilaba, porque yo sentí los pasos, estaba leyendo, no sé lo que hacía, pero yo sentí como que estaba como caminando y se detuvo. Y como que fue paso a paso, como para que yo mirara. Yo no quise mirar porque, no sé, no me quería a lo mejor sorprender con algo extraño. No tenía miedo en sí, pero no sabría exactamente explicar, porque no recuerdo ahora mismo la sensación. Yo solo me puse a reprender porque pensaba que era un demonio. Solo me puse a reprender luego. Mira, ahí en ese caso, si realmente tú vuelves, porque aquí es que viene la diferencia. Mira, cuando se trata del demonio que toma la figura de esos seres del plano elemental, puede ser que tú lo veas mucho a menudo. Eso que te pasó pase frecuentemente. Pero si se trató de un ser elemental, quizás te pasó ahora y tú dure un tiempo bien largo para tú nuevamente quizás volver a tener una experiencia como esa que tuviste. Por eso le llaman visitantes, porque van de pasada. Diferente al duende, que es el demonio que toma la figura del ser elemental, que cuando él llega a tu casa no pasa de visita, sino que él se queda en tu casa. Al menos entonces que tú entres en guerra espiritual y tú lo saques en el nombre de Jesús de tu casa, que es a lo que nosotros realmente llamamos espíritu de estadía, que son demonios que viven en las casas, a lo que mucha gente entonces le llama duende. Pero si se trata de un ser elemental, tú lo podrás ver un día y quizás no lo veas más. Ahora, en el caso de los niños, cuando los seres elementales se le presentan a un niño, ellos duran mucho tiempo sí con el niño, tratando con el niño, ayudan al niño, y ya cuando el niño va madurando un poco más, que va entrando ya en la adolescencia, entonces ya él deja de aparecérsele a ese niño y se despide del niño. Y ya cuando el niño crece,
que ya está en la edad adulta, que vivió esas experiencias, piensa como que quizá fue algo de su niñez, como que fueron cosas de él. No sé si lo que a ti te pasaba cuando tú entrabas al plano elemental, no sé si te pasó cuando niña. ¿Cuándo fue que a ti te pasó eso realmente? Yo estoy convencida de que tenía 8 o menos años. No, 9 no pasaba, porque recuerdo acontecimientos a los 9 años que sé que no era. Recuerdo que era pequeña. Yo, comentando un poco más con la relación del otro vídeo de la otra chica, teníamos también eso en común. Y que yo, por ejemplo, tengo más hermanas, pero es que mi infancia, yo recuerdo que yo siempre estaba sola. Yo vivía en una casa con mucho patio y yo recuerdo que siempre estaba sola. Mis recuerdos de pequeña son estando sola mayormente. Yo era una persona muy solitaria, estuve siempre como aislada y esa experiencia justamente me pasó con esa edad, era pequeña cuando eso. Tenía menos de 9 años, 8 o 7 años aproximadamente. Mira lo que te pasó a ti, muy parecido a la otra chica que tuvimos el testimonio. Ahora, muy diferente, en el caso de ella eran demonios y en el caso tuyo eran realmente seres del plano elemental porque tú fuiste llevada a ese plano. Sí. Miren, todos los niños que tienen amigos imaginarios, cuando tú le haces el cuadro psicológico y también le hace ese cuadro espiritual, tú te das cuenta de que hay algo en común en todos estos niños que tienen amigos imaginarios. Es lo que te pasó a ti, le pasaba a la muchacha. Siempre están solos, ¿verdad? Se sienten solos, se sienten aislados. Muchas veces no tienen amigos con quien jugar, no tienen un hermanito con quien jugar. Y de esta situación se aprovechan muchas veces los demonios, pero hay veces que el amigo imaginario viene del plano elemental permitido por Dios para traer una estabilidad emocional en este niño, porque eso tiene un objetivo, es de traer una estabilidad emocional en el niño cuando se trata de un ser del plano elemental. Ahora, cuando se trata de un demonio que entra como un amigo imaginario, aún se vista como ángel de luz, al final, en todo su consejo con ese niño, serán para que le vaya mal. Si ustedes escuchan el otro testimonio, la muchacha dice que cuando tuvo este contacto con estos seres llamados duendes, que los demonios tomaron la figura, ella dice que ella era muy rebelde. Ella se comportaba rebelde. Ahora, ¿cuál fue tu comportamiento? Es decir, ¿cuál era tu comportamiento cuando tú empezaste, que Dios por lo menos permitió que tú estando en esa etapa, entrar algunas 2 veces al plano elemental? ¿Cuál era tu comportamiento tú como niña? Sí, yo era una niña muy buena, la verdad. Yo vivía en una burbuja de amor, de paz. Yo era una niña muy buena, muy tranquila, eso lo recuerdo perfectamente. Yo creo que tuve una muy buena infancia, la verdad. Y yo recuerdo que cuando yo fui creciendo, luego yo vivía en una burbuja y cuando yo fui creciendo, luego me di cuenta de cómo era este mundo, de la maldad. Yo luego sufrí mucho por eso, porque vivía en una burbuja donde todo era bueno, todo el mundo... había mucho amor, pero cuando salgo de esa burbuja a la realidad, y es algo completamente diferente. La verdad que era una buena chica. Es ver lo que te digo decir. Fíjate la diferencia entre tú y ella. Una diferencia muy grande. Y yo he tenido casos, Eji, donde a mí me han traído niños con amigos imaginarios, donde estos niños... se portan bien, son niños excelentes, pero también he tenido casos de amigos imaginarios, niños tienen amigos imaginarios y es todo lo contrario, donde el amigo imaginario lo que le hace es que se porte mal. Entonces hay gente que dice, pero ese amigo imaginario puede ser un ángel. Siempre los niños cuando ven el amigo imaginario lo ven como un niño. Una cosa. Nunca lo ven de una estatura que es un adulto.
siempre es como un niño. Y lo que se presentan siempre en esa estatura son seres del plano elemental. De hecho, hay personas que han dicho, yo vi, escucha esto, y mucha gente que nos está escuchando va a entender ahora ciertas cosas, que muchas veces nosotros como teólogos o personas que hemos estudiado la palabra de Dios, te lo digo por mí mismo, porque yo llegué a escucharlo, y yo como alguien que me gusta estudiar la palabra, yo decía, pero es que eso está raro eso. Y yo no sé si tú lo has escuchado lo que yo voy a decir. Y es de que yo llegué a escuchar personas diciendo, wow, yo vi ángeles pequeños que tenían alas. Oye, que parecían niños. Y yo decía, pero vean acá que bíblicamente los ángeles no tienen alas. Los que se presentan con alas son los querubines, son los serafines, pero yo nunca he visto que la Biblia presente a un ángel con alas, y mucho menos que sea pequeño. Cuando yo empiezo entonces a entrar en el conocimiento de los seres elementales, ahí yo empiezo a entender que estos seres elementales se presentan como niños y se presentan de estatura pequeña, y hay veces que pueden presentarse con alas, y eso es lo que le ha pasado a mucha gente, y ellos creen que es un ángel pequeño con alas. De hecho, vemos imágenes y cuadros donde dibujan ángeles pequeños con alas. Pastor, Mira dónde se va la imaginación del pintor, por lo que el mismo pintor escucha hablar de la gente, de las experiencias de la gente, y la gente lo que no sabe es que esos no son ángeles, sino son seres elementales que se presentan muchas veces como niños y a veces con alas. yo debo agregar algo más, pastor. Yo recuerdo cuando, no recuerdo del amigo imaginario, de eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo que yo hablaba conmigo misma. Yo recuerdo que hablaba como con otra persona, pero yo no recuerdo muy bien. Mi madre inclusive llegó a pensar que tenía problemas psicológicos y me llevó al psicólogo y todo, pero yo vivía como en un mundo completamente aparte, un mundo, es que son cosas que son como difíciles de explicar hoy día, pero era un mundo completamente aparte. Yo hablaba, pero yo hablaba hasta con mis manos, como si fuera otra persona. Son cosas muy extrañas, la verdad. Sí, porque realmente, a pesar de que es un mundo paralelo a este, es muy diferente, porque es como, es decir, ese mundo elemental es como que si este fuera la copia de aquel, y este debería de parecerse a aquel. Por eso es que tú ves que los seres elementales, que son los encargados de cuidar la naturaleza, a veces se sienten mal cuando, por ejemplo, este mundo, ellos lo ven como nosotros los hombres llevamos este mundo a la destrucción. Por eso tú ves que en Romanos capítulo 8, versículo 21, cuando el apóstol Pablo escribe, realmente Pablo no está escribiendo ni está pensando en seres elementales. Pablo empieza a hacer una teología, y Pablo empieza a darle vida a la creación, como que la creación realmente tiene vida, en el sentido de que es un ser humano. Es como cuando la Biblia te presenta que los árboles están aplaudiendo. Es la manera del escritor presentar al árbol como una personificación de una persona que aplaude. Aquí en este caso Pablo presenta la creación como que si se tratara de un ser humano, y dice que la creación gime, y lo compara con nosotros, que así como nosotros gemimos, la creación gime. Entonces Pablo, cuando está escribiendo, Pablo no está pensando en seres elementales, pero el Espíritu Santo que le da la revelación a Pablo de hablar estas cosas. Hoy en día nosotros, no a manera de doctrina, pero sí
quizá haciendo un análisis con lo que dice este texto, nosotros podemos entender que los ríos no tienen el razonamiento para poder gemir por lo que está pasando en la tierra. Podemos ver que los árboles no tienen el razonamiento para poder saber qué está pasando con esta tierra. Los animales no tienen el razonamiento para poder saber qué es lo que está pasando con esta tierra. Ahora bien, los seres elementales, a los cuales nosotros mal llamamos duendes, sí tienen un razonamiento y tienen un conocimiento de lo que pueda estar pasando con nuestra tierra. Entonces, por eso habla de gemir. Entonces, se está refiriendo a estos seres. Este texto no lo tomo como una doctrina. Vuelvo y repito, Pablo cuando escribe no estaba ni pensando en eso. Ahora, nosotros, con la luz de lo que Dios nos está dando en este tiempo, podemos entender que este texto se pudiera también aplicar a esto. A esto que se está hablando. Entonces, por eso habla de que gimen. Porque realmente la tierra, nosotros no la estamos cuidando como deberíamos realmente cuidar. Y por eso estos seres que están encargados de lo que es el plano de la naturaleza, por eso a veces se sienten de esa manera, por cómo nosotros tratamos la naturaleza. Entonces, por eso el texto habla de que gime, porque cuando nosotros entonces seamos redimidos, ¿qué va a pasar con la tierra? La tierra va a entrar en otro orden. Va a entrar en un mejor orden, porque ya no va a existir el pecado, ya no va a existir la muerte, es decir, todo será diferente en la tierra. Entonces nosotros realmente hemos pensado que todo realmente es demonio, que todo nada más es ángeles, pero nada de esto de lo que estamos hablando choca con la Biblia ni le quita nada a la Biblia. De hecho, lo que presenta a un Dios maravilloso y grande en las cosas que realmente Él hace. Es lo que yo realmente puedo entender. Hay un libro que es el libro de Enoch. Es un libro apócrifo. Es un libro que habla de cómo los ángeles empezaron también a enseñarle a los hombres el asunto de lo que tiene que ver la magia y esas cosas. Y le enseñaron también lo que tiene que ver con las botánicas. Lo que tiene que ver de que si yo agarro esta planta con esta planta y me bebo este té, me puede sanar de cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Los ángeles tuvieron que aprender de los seres elementales, de los seres que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, estos seres elementales que tienen que ver con la naturaleza tienen el conocimiento de la botánica, de saber quizás qué planta tú usar y qué planta no usar. Entonces, este conocimiento fue pasado al ser humano. Porque usted se preguntará, ¿pero cómo es que la gente sabe que esta planta con esta planta puede hacer esto? Ese conocimiento viene de los seres elementales y de ángeles que aprendieron este conocimiento. Y aprendieron este conocimiento y lo llevaron, estos ángeles caídos lo llevaron a la parte de lo que tiene que ver la magia. Por eso la palabra farmacia tiene que ver con hierba, tiene que ver con brebajes. Porque antes, cuando se hablaba de farmacia, se hablaba de las hierbas, del conocimiento de la botánica, de yo saber esta hoja con aquella hoja. Ahora, ¿quién nos enseñó eso a nosotros? Eso viene de los seres elementales y de ángeles que aprendieron de estos seres elementales este conocimiento, aunque después
según cuenta el libro de Enoc, ellos se giraron contra Dios. Entonces, tú mismo no te has preguntado eso, X, de cómo que la gente sabe. No, tú agarras la hoja de naranja y la agarra con tal hoja. ¿Y quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó eso a nosotros? Claro, son cosas que, claro, de la antigüedad, que se usaban, claro, las hierbas y esas cosas. No, y se sigue usando hoy en día. Hoy en día, realmente a la gente, a la mayoría de la gente le gusta más la medicina natural que la medicina alternativa. Aunque la medicina natural, el proceso es más lento, pero cuando ese proceso empiece mucho mejor. Claro. ¿Por qué? Porque es de la planta y de la tierra, es muy diferente. Y por eso usted ve que los brujos, siempre para utilizar cierta sanidad y ciertas cosas que ellos hacen, entre comillas, los demonios siempre utilizan remedios que tienen que ver con la naturaleza. Pero fue porque estos espíritus, los demonios, aprendieron este conocimiento de esos ángeles caídos que le enseñaron eso a ellos, los cuales lo aprendieron de los seres elementales, a lo que en el mundo espiritual se le conoce como visitante y nosotros le conocemos como duendes. Entonces, nada, Eji, de verdad que te agradecemos de que haya querido compartir tu testimonio. Yo creo como que tú me compartiste algo más, no sé si fue un sueño, una revelación, donde se te apareció un ser elemental y te decía algo y te señaló algo. Háblame un poco de eso, la gente que nos está escuchando aquí no está viendo. Bueno, cuando tenía el conocimiento de que los duendes eran demonios, yo recuerdo que estaba en casa y que yo sentí algo en el techo. Y no sé por qué, pero mi espíritu me dijo que era un duende. Y yo lo sujeté como en mis manos fuerte, lo sujeté y vi que era un duende. Y yo le dije, ¿qué quieres y qué haces aquí? Es decir, tú lo agarraste en tu mano. Sí, yo lo agarré porque yo pensé que era un demonio. Era un demonio, yo lo agarré fuerte, como estaba en el techo, pero yo lo cogí con mi mano y lo dejé. Porque tú pensabas que era un demonio. Sí, yo pensaba que era un demonio. Y no me dijo nada, se quedó mirándome se quedó como sorprendido, se quedó mirándome así y me señaló algo. Y cuando me señaló, yo miré. Y cuando miré, yo vi un lugar que me llamó mucho la atención. No entendí el significado, o bueno, sí un poco. Yo vi tumbas y vi como un camino extraño en la naturaleza, como mal, como la naturaleza como con tumbas, como con desorden, desastre. Y es que luego yo cuando como que reaccioné, él dijo, Cristo viene pronto, y se fue corriendo y desapareció. Wow. Esa fue otra experiencia que tuve. Es decir, ese ser elemental, cuando se te aparece, que tú lo agarras, te presenta tumba, te presenta las cosas como que están destruidas, y de repente entonces, cuando se te va de la mano, te vocea y te dice, Cristo viene. Sí, y se fue corriendo y desapareció. Es decir, un demonio realmente no va a hacer eso. Eso pensé, porque en ese entonces pensaba que era un demonio, y yo, qué raro, son cosas que son un poco extrañas, claro. Exacto, tú te quedaste como confundida, wow, pero ¿cómo? ¿Y cómo? Como tú tenías el conocimiento que los duendes realmente son demonios, claro, aunque sabemos que los demonios pueden tomar la imagen de ellos, tú dijiste, wow, pero ¿cómo puede ser que fue un demonio que me dijo esto? Porque por eso yo lo sujeté y iba a reprenderlo y le dije qué quería, qué hacía ahí, porque yo estaba con mi familia y como sabía que pensaba que era un demonio, yo iba a reprenderlo y directamente ver qué es lo que quería y qué hacía en mi casa. Y ahí entonces lo que te dijo es Cristo viene. Sí, Cristo viene, corrió y desapareció. Exacto, porque yo lo que entiendo el mensaje es que él te presentó realmente cómo es que está el mundo. Sí. Y ahí entonces se te quita de la mano y te dice, Cristo viene. Miren, hermano, yo sé que para mucha gente es un tema que, pero poco a poco ustedes seguirán entendiendo realmente. Y en nuestro libro, que va a salir en diciembre o a principios de enero, nosotros estaremos hablando sobre estos seres del plano elemental y vamos a estar hablando más detalladamente, que a usted se le hará un poco más fácil poder
entender estos temas. Así que gracias, Eji, y voy a hacer una oración por toda esa gente que está allí conectada. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, mira, Padre, que yo te presento todas esas personas que están allí conectadas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas abriendo su noema, que tú sigas abriendo su entendimiento para que ellos puedan seguir aprendiendo y entendiendo los misterios, Padre, que se mueven en el mundo espiritual. Padre, mira la gente que está ahí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los que están ahí que necesiten liberación, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tú rompa, Padre amado, toda cadena en el nombre poderoso de Jesús y ellos empiecen a recibir liberación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Muchas bendiciones. Bendiciones.